¿Me mandan preso si utilizo cannabis en la vía pública? ¿El CBD está permitido debido a que se puede vender legalmente? ¿Cuáles son los límites legales de THC? Y más bien, ¿cuáles son los productos que se pueden utilizar en la vía pública o en su propiedad privada? Estas son algunas de las preguntas que vamos a aclarar durante el día de hoy. Iniciamos con una premisa. El cannabis no está tolerado en la vía pública, ni en su forma de THC, más bien la marihuana que conocemos de toda la vida, ni siquiera la forma de CBD. Les recordamos que una vez desprecintado el bote, el policía que le para no va a conocer el contenido del bote que ustedes han ya abierto previamente. Por lo que, una vez desprecintado el bote, el policía les va a sancionar por tenencia de cannabis en la vía pública. Les va a dejar el papel azul, como algunos de ustedes ya conocerán, en formato multa, y esto se va a concretizar solo una vez que el producto llegue en el laboratorio. Pero también les avisamos de que depende de cómo el policía haya redactado la multa, podría tener una sanción definitiva desde el primer momento o podría ser susceptible a que el laboratorio le anule esta multa. Esta división realmente depende de si el policía ha escrito tenencia de cannabis en la vía pública o si ha escrito consumo de cannabis en la vía pública o dependiendo de lo que haya formulado en la escritura. Estos son cosas policiales, no podemos entrar en temas tan directos ya que desconocemos al 100% de cómo la policía actúa en cada situación y en cada caso. Siempre decimos, lo mejor es comprar un producto de CBD legal con su analítica pertinente. Una vez comprado el producto, llegar hasta casa, hasta su propiedad privada, sin desprecintar el bote, para no entrar en conflictos o en malinterpretaciones con la fuerza de ley. Dicho esto, también tenemos que mencionar que normalmente en España lo que está penalizado y condenado es el THC, tetrohidrocannabinol, por lo que se entiende que los productos de CBD que contengan menos del 0,2% de THC sean totalmente legales. Esto, repetimos, siempre y cuando el bote esté precintado, porque si ustedes van a abrir el bote, ni la empresa que ha vendido el bote se puede hacer responsable sobre su contenido, ni siquiera el policía puede confiar sobre vuestra palabra, ya que realmente CBD o marihuana de toda la vida con THC, si lo vemos de cerca, van a tener el mismo aspecto. Ahora les mostraremos un cogollito de CBD, es 100% CBD, con THC inferior del 0,2%. Pero esto no significa que sea legal mantenerlo tan visible en la vía pública, porque puede tener malinterpretaciones por las fuerzas del orden. También hay que decir que el aroma es exactamente el mismo de la otra planta, el aspecto es muy similar, para no decir idéntico, de la otra planta. Cuando hablamos de la otra planta hablamos de la marihuana de toda la vida. Entonces, ni siquiera un experto en materia podría detectar si es CBD o THC sin haberla probada o sin haberla mandada a analizar. Por lo que siempre recomendamos de tener el bote precintado en la vía pública, independientemente que sea un CBD que tenga un 0,1% de THC o que tenga un 0,2% de THC, para no tener malinterpretaciones. También hay que decir que el policía que les para con un bote abierto podría sancionarle por la intención de que ustedes, al tener el bote abierto, lo iban a consumir en la vía pública. Porque si no fuera así, si fuera un objeto de coleccionismo, el bote debería estar totalmente precintado, por lo menos en la vía pública, repetimos. Por lo que hacemos un pequeño resumen. ¿Se puede consumir CBD en la vía pública? Totalmente prohibido. ¿Se puede consumir marihuana en la vía pública? Totalmente prohibido. Esto, por supuesto, estamos hablando de España y en este momento, porque tenemos que recordaros que en Alemania ya se puede consumir, siempre y cuando no sea cerca de colegios, institutos sanitarios o dependiendo de sus regulaciones internas. También se puede en Holanda, en algunos espacios, aunque sean privados, se puede en Colombia, dependiendo siempre con algunas regulaciones. Esto se puede también en varios países de los Estados Unidos, para no decir casi todos ya al día de hoy. Por lo que depende de la regulación de nuestro país lo que podamos o no podamos hacer. En España recordamos que es totalmente prohibido. Otro tema que no hemos hablado hasta el momento es el uso del cannabis en un entorno privado. Tenemos derecho de usar el cannabis en propiedad privada. Esto porque España tiene leyes bastante favorables. Hay otros países que están mucho más cerrados al respecto, ya que no te dejan ni siquiera plantar
en España son permitidas algunas plantas. No es el vídeo que hablamos de esto, por lo que lo dejamos como un pequeño acercamiento a este concepto, pero el cannabis en propiedad privada se puede consumir bajo su propia responsabilidad o siempre bajo la recomendación de un propio médico. Consideren que ningún vendedor en España le puede dar un bote tanto de CBD, de aceite o flores y decirle fúmalo, infusiónalo, tómalo. Esto es totalmente ilegal por el vendedor. Que ustedes lo hagan en su propia casa podría ser aceptado, podría ser permitido. Digo podría porque depende de las circunstancias, depende de tu entorno, depende si hay otras personas que te puedan denunciar, otros vecinos que le moleste el olor, otros vecinos que hayan visto tu planta, por lo que no escuchen que sea legal consumir en su propia casa, porque depende de la circunstancia, podría ser legal como podría ser ilegal. Siempre les recomendamos que estén muy atentos en el consumo del cannabis y siempre lo hagan con un profesional sanitario, independientemente de su método de uso, de su formato, de su consumo o de todos los parámetros que podamos tener. Esto siempre para estar avalados en un uso consciente del cannabis. Vamos a hacer un resumen de cómo consumir cannabis en España ilegalmente. Pues el único modo que tenemos en España para estar tranquilos en el utilizo del cannabis es cuando un profesional sanitario le haya recomendado dicho uso, independientemente que se trate de fumar cannabis, CBD, THC o todos los derivados del cannabis. Si se trata de una infusión, es la misma ley, o sea, una vez que pasa a la boca o entra en tu cuerpo, debería ser un profesional sanitario el que te recomiende dicho uso. También las gotas orales, tópicas, sublinguales, todos los aceites de CBD y los demás productos que vienen en formato líquido también son considerados productos a uso externo. Siempre el vendedor tiene que recomendar el uso externo de dichos productos, siempre y cuando tu profesional sanitario no te guíe hacia otro consumo. Cuando hablamos de sanitarios, hablamos de tu médico de cabecera, por ejemplo, que te conoce de toda la vida, conoce tu historial clínico y tu analítica más reciente. También un sanitario habilitado para recomendar cannabis podría ser un psicólogo en caso de estrés, ansiedades, faltas de sueño, todos los problemas relacionados con la parte más psicológica y emocional de cada persona. Otro profesional muy indicado en recomendar el uso del cannabis es el traumatólogo. Tenemos muchísimos clientes que tras accidentes de coche o que sufren de artrosis o que sufren de patologías óseas o musculares que su propio traumatólogo le recomienda el utilizo del cannabis, tanto por uso tópico como para uso oral, porque imaginen, una persona que tenga artrosis o fibromialgia tiene un dolor generalizado en todo el cuerpo. Estas personas, por supuesto, cuando su médico entienda la gravedad de la situación, puede recomendarle un fármaco de toda la vida o puede recomendarle un producto natural como podría ser el CBD. Y dependiendo del caso, puede recomendarle un uso sublingual, por ejemplo, que es muy efectivo, o puede ser el más efectivo para que a través de los ganglios que tenemos lo envía a todo el cuerpo a través del sistema linfático, o simplemente si tenemos una ruptura en un brazo, por ejemplo, a lo mejor su propio traumatólogo le recomienda simplemente el uso tópico. Cuando digo nosotros, no hablo solamente de Tenerife.bio. Nosotros aceptamos y damos recomendaciones únicamente pertinentes a lo que nos indica la ley española, pero también tienen que tener cuidado porque muchísimos vendedores, para empujar una venta o para vender su producto, te dejan en la mesa un producto y te dicen esto es para ti, y te van dando recomendaciones que no son legales. Pueden ser ciertas porque por supuesto son profesionales del campo y del sector del cannabis, pero la ley española prevé que únicamente un profesional sanitario te pueda avalar el consumo de CBD, por ejemplo, o de otros formatos de cannabis, independientemente que sea en aceite, en flor, en infusiones o cual sea su formato. Tenemos que decir que los aceites tienen un efecto muy intenso en todo el cuerpo a través del sistema linfático, se mueven en el sistema endocannabinoide y van a interactuar totalmente con nuestro cuerpo. Así que tenemos que entender que, aunque siendo un producto natural o un producto de homeopatía, por ejemplo, como hay muchísimos más, como puede ser la plata coloidal o otros distintos aceites esenciales, todos aquellos que necesitan el utilizo oral, independientemente que sea cannabis, CBD, plata coloidal o cualquier otro tipo de principio activo, en España solo tu médico te puede dar una dosificación, te puede dar una posología, por lo que no pregunten al vendedor si puedes o no puedes usar una gota sublingual de aceite o si puedes o no puedes fumar o tomarte una infusión. Esto es un producto natural que, si tu médico te lo recomienda, pues podrás hacerlo siempre bajo su recomendación y su responsabilidad. También hay que decir que hay muchísimas personas al día de hoy que están utilizando el cannabis a uso interior bajo su propia responsabilidad. Vemos
cada día personas mayores donde su médico no les recomienda de dicho uso, que vienen en la tienda casi llorando, preguntando y esperando que el vendedor le pueda dar información. Claro, tenemos empatía, sabemos que esta persona está mal, con dolencias generalizadas en todo el cuerpo, pero no podemos salvar la vida a todas estas personas o salvarle de su problemática, porque estaríamos incumpliendo la ley nosotros como vendedores. Por lo que el cliente tiene que entender que el producto es natural y muchas veces biológico, pregunten ante todo a la empresa de qué producto están comprando, pero no pregunten al vendedor si pueden o no pueden usarlo a nivel oral. En otros países, les repito que está totalmente permitido. El mismo producto que en España se vende como uso tópico, uso ornamental, uso aromático, en otros países el mismo idéntico producto se está vendiendo para uso interior, oral, suplemento alimenticio, para varios problemas. En ningún caso, igualmente en Europa, y no hablo solo de España, sino hablo del conjunto de países europeos, el CBD o el cannabis no está previsto como medicina, es un aliado natural. Todavía no está englobado en las medicinas convencionales, por lo que siempre hablamos de un producto natural alternativo. Antiinflamatorio, alivio del dolor, calmante y todas las propiedades que conocemos de la planta del cannabis sin la parte psicotrópica, ya que todos los productos de CBD en España para considerarse legales tienen que tener menos del 0.2% de THC. Para terminar, queremos siempre terminar con lo que hemos iniciado el vídeo, o sea, hablando de la regulación en la carretera. ¿Me pueden sancionar si utilizo CBD por uso oral y me paran en la carretera con un test antidroga? Esto lo tendríamos que preguntar a la fuerza del orden, a algún policía que nos está viendo. Como ven, lo estamos haciendo con el corazón para transmitir la información veraz y verdadera al día de hoy. Si hay alguno de ustedes que son fuerza del orden y nos puede aclarar este tema, pues se lo agradeceríamos muchísimo ante todo para poder dar más transparencia a nuestros clientes, a todo el mercado del CBD en España, ya que la intención de las multas no es sancionar para recaudar fondos, las sanciones son para enseñar al pueblo a respetar las leyes, por lo que tenemos que entender cuál es la regulación del CBD para uso oral, porque muchísimos médicos están recomendando CBD para uso sublingual. Pero muchos clientes nos preguntan, vale, mi médico me la ha recomendado, pero si me paran en la carretera con un test antidroga, ¿va a dar positivo? Pues nuestra respuesta al día de hoy es incierta. Es verdad que los tests principalmente buscan THC, que es el único principio activo ilegal de la planta del cannabis. Pero también hay que decir que en los años han sido desarrollados muchísimos productos, tanto de test antidroga, la policía ha sido formada en cada comunidad en diferentes modos para contener y para bloquear el consumo del cannabis, por lo que tenemos que entender que no es generalizado toda la información, tanto por el cliente privado como para la fuerza del orden, si se va a detectar el cannabidiol, el CBD o los demás cannabinoides como CBG, CBN y los demás cientos de cannabinoides que hay presentes en la planta del cannabis o en los productos de CBD, porque les recordamos que el CBD no tiene únicamente CBD, tiene CBD, CBN, CBG y todos los principales cannabinoides, ya que es un full spectrum, es un extracto puro de la planta. Lo único que se deja atrás es el THC, el componente psicotrópico y el componente ilegal. Independientemente de esto, un 0.2 podría dar positivo en un test de antidroga. Depende de cuánto tiempo antes lo hayas utilizado y depende también de por cuánto tiempo lo has utilizado a lo largo del tiempo, porque a lo mejor eres un consumidor habitual de CBD, se ha ido acumulando en tu cuerpo, por lo que aunque tú utilizando un 0.2 a diario podrías tener en tu cuerpo una acumulación de principios activos. Esto no es porque es cannabis, cualquier principio activo se comporta en el mismo modo en tu cuerpo, por lo que habría que estudiar mejor tanto las leyes como nuestro cuerpo y siempre dejarnos recomendar por un médico para estar tranquilos del uso legal en España. Hoy, por Tenerife.bio y Arte Cannabis es todo. Esperamos de haberle transmitido una información muy importante para que no tomen sanciones en la vía pública. Les recordamos que la sanción primera, o sea, la primera vez que te paran con cannabis o abierto en tu bolsillo o en tu sangre, normalmente las multas son de 600 euros. La segunda son 1.000 y pueden llegar hasta los 30.000 euros en España, repito, dependiendo de la cantidad que tengas en tus bolsillos o en tu cuerpo y también del uso que le hayas dado. No es lo mismo que te paren en una vía pública con un bote en el bolsillo, que por supuesto es una infracción, un bote abierto en el bolsillo, a que te paren conduciendo un coche o un camión o un autobús, por ejemplo, bajo los efectos de la sustancia, independientemente cuáles sean los límites. Esto tiene una gravedad muchísimo mayor. Así que cada uno se haga responsable por su uso y si lo tienen planeado utilizar en el día a día, la mejor opción es ir al propio médico de cabecera o al propio profesional sanitario y pedirle de que lo añaden en tu historial clínico.
Hacer partícipe a tu médico diciéndole que eres un usuario del cannabis. Las personas que están utilizando CBD tenemos que entender que lo estamos utilizando para bienestar. No es un efecto lúdico, no tiene efecto lúdico, no es psicotrópico. Por lo que, si ustedes lo están utilizando para vuestro bienestar, la primera persona que tiene que estar informada es vuestro propio médico. Infórmenlo y cada vez que haya un efecto adverso, una mejoría, pueden tomar una cita, es totalmente gratuita y pueden, repito, hacer partícipe su propio médico de cabecera o profesional sanitario. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final. Esto ha sido un vídeo muy peculiar. Haremos una segunda parte cuando tengamos más información verdadera y veraz sobre este contenido. Por hoy es todo. Muchísimas gracias por escucharme. Adiós.